Vamos a continuar estudiando en el libro de Isaías. En Isaías capítulo 12 vamos a continuar. Tenemos el capítulo más corto de los 66 capítulos. Y esto continúa al capítulo 11 que habíamos visto cómo la tierra sale de la maldición del pecado, de la esclavitud. Y habíamos visto algunas características de ese tiempo. Va a ser un tiempo hermoso, un tiempo de victoria. Y esto nos habla también de la libertad que hay en el creyente, que hay en el hombre, especialmente cuando recibe a Jesús. Sale de la esclavitud, del pecado, y lo primero que hace es alabar. Ya está preparado para alabar. ¿Por qué? Porque tiene el gozo de la salvación. Y eso es lo que vamos a ver, que es el tema de este capítulo 12. Este capítulo 12 es una escena milenial. Y vamos a ver cómo va a abundar en el milenio la alabanza. Va a haber alabanza. Y hay tres motivos que vamos a encontrar por la cual Israel va a adorar. Israel va a adorar por tres motivos. Primero, por la liberación de la maldición del pecado sobre la creación. Ellos van a gozar, como dijimos, de una tierra que va a volver a su estado original, como fue en el Edén. Va a volver a su estado original, porque no va a haber pecado. Satanás va a ser atado por 1000 años. Entonces, la tierra va a estar en paz. El Señor va a reinar con justicia. Y los hijos de Dios van a ser manifestados. Nosotros vamos a manifestar la gloria que llevamos dentro. Entonces la tierra también. La tierra va a gozarse en ver nuestra liberación, y también ella será libertada. Su esperanza será cumplida. Bueno, luego también habrá gozo por la liberación del poder, que el anticristo va a ejercer sobre Israel por medio de una unión de naciones. Entonces va a haber gozo, porque habíamos visto cómo el enemigo va a entrar y aparentemente va a tomar todo. Pero el Señor va a traer liberación. Y esto va a ser algo muy precioso para la nación, porque la nación va a estar sin esperanza. La nación va a pensar que ya va a tener todo el dominio este hombre que se autoproclama Dios. Pero no, Dios le va a vencer por medio de su Hijo y por medio de la espada que sale de su boca. Bueno, y también va a haber gozo, en tercer lugar, va a haber gozo porque habrá una fuente abierta de salvación. Habrá una fuente abierta de salvación. La fuente, por supuesto, nos habla de Cristo. Y esta fuente ya había estado abierta hace 2000 años atrás, pero ellos rehusaron beber. Habíamos visto en Isaías capítulo 8, en el verso 6, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, las aguas del enviado. Habíamos visto que esto habla de Cristo en su primer venida, pero en su segunda venida va a haber gozo porque ellos van a estar tomando de esa fuente.
Y ellos van a encontrar reposo de la tribulación, de la persecución del anticristo, en la salvación. Ellos van a gozar de esta salvación tan grande que nosotros estamos gozando hoy. Por eso estamos hablando realmente de un tiempo de mucho gozo. Y eso es lo que el enemigo muchas veces trata de robarnos, es el gozo de la salvación. Podemos ver en el libro de Números, en el capítulo 1, en el verso 3, dice: de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Y estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. Bueno, Dios mandó a censar a Israel para salir a la guerra, para pelear contra el enemigo, y manda a censar. Y Números es el libro del orden de Dios. Dios para todo tiene un orden. Y en este caso, note quién es censado primero. Dice, de la tribu de Rubén. Nosotros pensaríamos que para ser censado para la guerra tendría que ir Judá, porque es la alabanza. Pero note que en este caso es Rubén, porque Rubén significa ver aquí un hijo. Ver aquí un hijo, pero no así, sino ver aquí un hijo. Una exclamación de gozo. Lo primero que nosotros tenemos que tener para pelear contra el enemigo es el gozo de la salvación. Y esto es lo que no pudo tener el pueblo de Israel. Israel no pudo reconocer la salvación cuando se presentó hace 2000 años atrás. Pero en este caso ellos van a reconocer. El Señor se va a manifestar en gloria y ellos van a ver esa salvación. Entonces ellos van a saltar de gozo, y el primer gozo es este: ver aquí un hijo. Es así cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Lo primero que el creyente sabe es que es hijo de Dios, y después empieza a aprender otras cosas. Pero si hijos, ya es heredero, ya se goza ya. Y bueno, y si el creyente no está seguro de su salvación, no puede ir a la guerra. El enemigo le va a engañar. Por ahí le pone bajo condenación con astucia y pierde en la batalla. Pero si el creyente tiene el gozo de la salvación, sabe que es hijo de Dios, sabe que su salvación no se puede perder, ya se ocupa solamente de pelear contra el enemigo. No está ocupado en cumplir o guardar o en que haya alguna condenación sobre él, sino que solamente se ocupa de batallar en fe. En Salmo 51 encontramos a David. Dice en el versículo 11 y 12: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Acá David no quiere decir, como muchos piensan, que David está diciendo devuélveme la salvación, sino que lo que perdió es el gozo de la salvación. Estamos hablando de un tiempo oscuro para David, donde David había fracasado y había metido grandemente la pata y perdió el gozo. Y eso, hermano, sin gozo no podemos andar. Nos puede faltar todo, pero el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces, mientras tengamos gozo, hermano, bueno, vamos a estar firmes. Y en este caso, si usted lee el Salmo 32, podemos leer un poquito por lo menos. Encontramos el mismo tiempo,
Salmo 32, dice en el verso 3, dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Así es cuando el creyente ya no siente el gozo de la salvación. Y parece que estamos hablando de algo tan primordial, de algo tan quizás que es de primer grado. Pero ¿sabe qué es la base de todo, hermano? El gozo de la salvación. Saber que somos hijos de Dios. A veces nos olvidamos de eso y ya tomamos por contado esa verdad y quizás queremos gozarnos en cosas más profundas. Pero la base de nuestra vida espiritual y de la victoria, note que primero tiene que ir Rubén. Con exclamación tenemos que acordarnos cada día que somos hijos de Dios. Porque si no nos vamos a secar. Vamos a ir secándonos y nos vamos a ir volviendo solamente teóricos y sin poder. Por eso es tan importante. David siempre tuvo este gozo. Y cuando él no sintió el gozo de la salvación, dice: mi verdor se volvió en sequedades, dice, de verano. En un sequedal se volvió su vida. Y así está hoy Israel también. Israel es un sequedal porque no reconoce a su salvación. No reconoce su salvación. No puede ver a Cristo. Así es. Dice en el Salmo 21, verso 1, note qué declaración. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Note qué palabra de David. El rey dice, se goza en tu poder. Y a veces nos gozamos en vez del poder de Dios, nos gozamos a veces en las profundidades de la palabra, cuando el Espíritu Santo nos da algo quizás que no veíamos, pero note que el gozo de la salvación siempre está. Este nunca debe faltar. Por eso dice, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Y así es la vida del creyente en este tiempo, y así también va a ser con Israel. Israel va a experimentar en ese tiempo el gozo de la salvación. Lo que nosotros estamos experimentando ahora, ellos van a experimentar en ese tiempo. Pero con mucha más libertad, porque el Espíritu Santo va a ser derramado sin medida. Bueno, vamos a leer. Capítulo 12, versículo 1, dice: en aquel día dirás. Bueno, otra vez encontramos la frase en aquel día. Como dijimos en el libro de Isaías, esta frase es muy común y habla del día del Señor. Acuérdense del día del Señor o el día de Jehová. En el Antiguo Testamento es el día de Jehová y en el Nuevo Testamento el día del Señor. Pero este día no empieza como el día gentil. Nuestro día, nosotros decimos, bueno, amaneció y empieza un nuevo día. Pero el judío no. El judío empieza el día a la tarde, a la noche. Ahí ya empieza el día judío. No es como nosotros que empieza a las 12, desde las 12 de la noche en adelante, no. El día judío empieza ya a la tarde. Por eso cuando hay día de reposo, ya desde el viernes a la tarde ya no puede haber más actividad. Porque el día de ellos es así. Y así también esto indica al tiempo de la noche espiritual que ellos van a pasar, de la noche de tribulación y gran tribulación, y del día, del amanecer de ese día que luego vendrá. Por eso estamos hablando aquí, que está hablando tanto de la tribulación, de la gran tribulación, como del milenio. De las dos cosas está hablando aquí. Vamos a ver en el Salmo 30, en el versículo 4. Ahí vamos a
a ver un poquito mejor. Salmo 30, en el versículo 4. Y vamos a leer también el verso 5. Y dice: cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Así va a ser con Israel. Está hablando proféticamente. Estas son las voces del remanente. Cantad a Jehová, cantad a Jehová. Así va a llegar este día. El remanente ya va a alabar al Señor durante la tribulación. Pero dice, verso 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida, y por la noche durará el lloro. Así va a ser en esta noche de tribulación. Ellos van a alabar cuando amanezca realmente el Señor en gloria. Cuando aparezca el Señor en gloria, bueno, y se dé comienzo a este reino milenial, ahí va a venir la alabanza ya de toda la nación de Israel. Pero note cómo ellos aquí muestran bien. También podemos leer en Isaías 57, en el verso 17. Acuérdese que siempre la noche en la Escritura nos habla de una hora de prueba, de una hora de necesidad, de turbación. Y Israel tiene que pasar. Isaías 57, en el verso 17. Y dice: por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y les pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Bueno, así esto va a experimentar Israel. Vamos a volver en Isaías capítulo 12, dice: en aquel día cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Bueno, esto va a ser realmente muy precioso. Va a ser un tiempo donde Israel va a poder recibir la consolación que Dios tanto quiere darle. Dios quiere consolar a su pueblo, pero no puede porque Israel todavía está rechazando a su Hijo. Pero en este tiempo, este pueblo va a tener el gozo de la salvación y va a decir: aunque te enojaste contra mí, aunque te enojaste contra mí, dice, tu indignación se apartó y me has consolado. El consuelo nunca viene de parte de la ley. La ley no sabe consolar. La ley es un ministerio de condenación más bien. Pero esto es propio del ministerio de la gracia. Quiere decir que ellos van a aceptar la gracia. Ellos van a conocer el Dios que dice Pablo, el Dios de toda consolación. Este Dios de toda consolación no ha cambiado. Sigue obrando de la misma manera. Dice en 2 Corintios capítulo 1 en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Si no conocemos al Dios de toda consolación, bueno, le vamos a conocer. El Señor va a preparar para que conozcamos ese consuelo. Porque dice Pablo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué?
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Israel va a ser consolado y ellos van a tener que salir a consolar las naciones. Ellos van a tener que salir y dar este consuelo a las naciones. Y esto es lo hermoso del trato de Dios. Esto es lo hermoso. Si usted quiere conocer al Señor, bueno, va a llegar el momento. Hermoso es nuestro Señor. Su consuelo es precioso. Y dice, tu indignación se apartó, dice. Y esto también es lo que ocurre con el pecador. El pecador cuando viene a los pies de Cristo, bueno, este pecador está bajo la ira de Dios. Pero cuando recibe a Cristo, recién el hermano decía lo que era la justificación. Dios le cuenta como justificado para siempre. Entonces también dice, tu indignación se apartó y me has consolado. Dios ya le recibe, le trata como a hijo. Y esto es lo hermoso de la salvación. Israel va a estar gozando esta salvación que nosotros gozamos hoy. Verso 2. Vamos a ver. Dice, aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Bueno, dice, he aquí, Dios es salvación. Y note qué manera de hablar, porque no dicen Dios nos dio salvación, sino que ellos ven en Dios la misma salvación. Y así es también con nosotros. La salvación es una persona. Y ellos van a ver esa misma persona que nosotros conocemos. Ellos van a tener la revelación de la persona de Jesucristo. Ellos van a ver a la salvación en persona. Y dice, y me aseguraré, dice, y ya no temeré. Y así también cada uno de nosotros ya no tenemos miedo a la condenación. Estamos asegurados en Cristo, unidos a Él. Dice en Romanos capítulo 8 en el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. El enemigo va a tratar de ponerle a usted en algún momento bajo una condenación. Pero usted tiene que saber que no hay. Entonces tiene que decir como Israel, dice, me aseguraré y no temeré. El perfecto amor echa fuera el temor. Cuando el creyente no conoce la gracia, anda bajo temor. Pero el creyente que conoce y tiene la revelación que va a tener Israel, no tiene temor. Está asegurado. Y eso, hermano, es una confianza que el Espíritu Santo no solamente nos puede dar. Porque no hay una condenación. Todas cayeron sobre el Señor en la cruz. Todas las condenaciones, todos los denuestos, todos los vituperios, todas las condenaciones cayeron sobre el Señor. Si usted va al negocio de Dios y dice, usted, bueno, deme una condenación, y Dios va a buscar y va a decir, no hay. Se terminó, se agotaron, cayeron sobre el Señor. Pero a veces nosotros queremos condenar a nuestros hermanos o queremos condenarnos a nosotros mismos. Pero cuando nosotros estamos en este mensaje, hermano, estamos libres. Estamos libres y también damos esa libertad. Creyente que está bien formado en la gracia. Es un creyente que está asegurado, establecido. Nuestra versión dice, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto, según algunos estudiosos, no como yo, como en mi caso, dicen que pertenece al verso 4.
Y si usted ve, ahí está la versión internacional ahí, vamos a poner la versión internacional, usted va a ver que es una versión un poco más fidedigna, y note a dónde termina la frase. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Note que ya para el carnal tampoco hay condenación, porque si no, para el que anda conforme a la carne, le puede llegar a tocar. Pero note que esa Biblia, y si usted nota en la versión moderna, y si nota en la versión Dios habla hoy, en las Biblias de las Américas, o en la versión parafraseada, o en el interlinear griego, usted va a ver que esa frase no aparece. Y si ve en la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, que está realmente bastante bien, sacando los libros apócrifos, va a ver que tampoco aparece. Pero en nuestra revisión, sí, porque los hermanos que escribieron la Biblia no tienen doctrina. Y bueno, y le agregaron. Y el que agregó no estaba de acuerdo con que no había ninguna condenación. Entonces le puso ahí. No puede ser, dijo. Y esto cómo confunde a los santos. Cómo confunde a los santos. Por eso nosotros necesitamos aprender. Cuando Israel dice, me aseguraré, dice, y no temeré. No tenemos miedo de la condenación. No tenemos miedo. Porque el Señor es el representante nuestro delante de Dios. Y nuestra aceptación es constante a través de Él. Entonces eso, hermano, nos da una seguridad. A veces el creyente tiene temor de perder su salvación. Y bueno, eso, como dijimos, no le deja avanzar. Y bueno, vamos a leer un verso más en Colosenses capítulo 3. Me aseguraré, dice Israel, y así también debemos hacer nosotros. Dice en el verso 2 y verso 3 del capítulo 3 de Colosenses, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. La versión antigua dice, porque muertos sois, más fuerte. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Otra versión dice, vuestra vida está perdida. Está perdida. ¿Sabe usted que su vida está perdida? ¿Qué dice el hermano? Está perdida en la inmensidad de Cristo. El diablo no la puede encontrar jamás, porque en su inmensidad está perdida nuestra vida. Si quiere buscarnos. Y habíamos puesto el ejemplo del universo. Qué grande es el universo. Pero, hermano, más grande es la inmensidad del amor de Cristo. Y allí está usted, en las grietas de la roca, en el hueco de su mano. El enemigo no le va a poder tocar. No hay condenación que le pueda llegar, porque hay una barrera entre el creyente y la condenación. ¿Y cuál es esa barrera? La justicia de Cristo. Hay una justicia que es la imputación del juez, la declaración del juez sobre su vida. Y eso, como dijo bien el hermano, eso no es una cosa que vamos creciendo en justicia, no, somos declarados justos una vez. En cambio, en santidad sí, vamos creciendo poco a poco en santidad, pero no en justicia. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice en Colosenses capítulo 1, en el verso 14, en el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La vida del creyente es puesta en un refugio donde ni la potestad de las tinieblas puede reclamar sobre nosotros, ni ninguna condenación puede llegar. Este es un traslado sin retorno, y no por nuestros hechos, sino porque hemos confiado, hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por eso ellos también van a disfrutar de esto,
Porque ellos, cuando dicen, aunque te enojaste contra mí, dice en el verso 1, dice, tu indignación se apartó. ¿Por qué Dios está enojado con Israel? ¿Por qué la ira de Dios especialmente está sobre el pueblo de Israel? Porque ellos crucificaron al Señor. Ellos crucificaron al Hijo de Dios. Y como hemos visto, la sangre todavía está en sus manos. Llenas están de sangre sus manos. Y Dios ve así a esta nación. La ve culpable. Pero en ese tiempo ellos van a gozar de la justificación. Porque la justificación también es parte de la salvación. Entonces, hermano, va a haber gozo. Entonces van a empezar a cantar. Dice, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y así realmente la salvación es una persona. Y nosotros sabemos que esa persona está en nosotros. Ellos van a ver que en sí mismo no hay salvación. Porque dice en 1 de Corintios capítulo 1, en el verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, Cristo nuestra sabiduría. Ellos van a ver en la persona de Jesucristo, van a ver su sabiduría, su justicia, su santidad y a su Redentor. Por eso ellos no dicen que Dios dio salvación, sino Dios es salvación. Y así la salvación en nosotros es la vida de Cristo. ¿Te quieres saber cuál es la salvación? La vida de Cristo en usted. Él es su justicia, Él es su santidad y Él es su sabiduría. Pero no va a quedar ahí con Israel, porque ahora en el verso 3 dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Note que ellos van a ir un poco más. ¿Te piensa que la salvación es un simple perdón de pecados? No. Hay una fuente de donde usted puede sacar. Dice Pablo a los hebreos, dice, no vayamos a descuidar, dice, esta salvación tan grande. Dice. Una salvación grande. Algunos hermanos no entienden y hacen la salvación así de pequeñita, como que el Señor nos perdonó el pecado. Y no se dan cuenta que hay más. Cuando empezamos a estudiar, cuando el Espíritu Santo nos empieza a hablar, encontramos más. Estábamos en San Pedro de Colalao, en Tucumán, y viene un joven muy sincero y dice que él predica en su congregación. Y bueno, qué gozo, le digo, por un joven precioso. Pero vos sabés que nosotros tenemos la posibilidad de predicar el Evangelio al pecador, le digo, y también a los creyentes. Y me miró, ¿cómo es eso? Porque hay un Evangelio completo, le digo. El Evangelio es salvación. Luego viene saber la seguridad de la vida eterna, que la salvación no se pierde. Luego viene el recibimiento del Espíritu Santo. Y luego viene la preparación de la esposa. ¿Vos sabías que la iglesia toda no es la esposa de Cristo? Y ahí, hermano, estaban toda la casa, estaban ahí y se quedaron ahí asombrados. Bueno, hoy se hace culto ahí una vez por semana, predicando el Evangelio completo. La hermana Lorena está al frente ahí otra vez. Y bueno, y aparte en Trancas, el Señor abrió un lugar ahí. Pero hermano, note que la fuente de salvación no es limitada. No es limitada. Uno puede predicar, uno dice, bueno, ¿a dónde voy a evangelizar? Si ya las almas están salvadas. ¿A quién evangelizó Pablo? Cuando fue a Roma, cuando dirigió la carta a los romanos. Estaba evangelizando a los hermanos. Bueno, nosotros tenemos un campo más grande, porque ¿cuántos hermanos conocen el Evangelio completo?
¿Cuántos hermanos podemos decir que están sacando con gozo agua de la fuente de la salvación? Conocen la salvación inicial, pero no conocen todo esto, no conocen todo después lo que sigue, el resto del plan. Hay algunos que reciben el Espíritu Santo, pero rechazan la preparación de la esposa. Hay algunos que no son llenos del Espíritu Santo, y bueno, pero niegan que la salvación es eterna, creen que la salvación se puede perder. Pero los 4 puntos, el Evangelio completo, ¿quiénes predican? Por eso damos gracias a Dios por estos lugares donde el Señor abrió una fuente. Y estamos sacando, hermano, estamos sacando de a poquito, pero hay más. Israel en el milenio va a seguir sacando, hermano. No sabemos realmente de dónde y cómo va a ser. Pero también dice va a salir con gozo. Bueno, podemos seguir leyendo. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, hacer célebres en los pueblos sus obras, y recordad que su nombre es engrandecido. Note que la visión de este pueblo va a ser llena de Dios. Y esto nos hace acordar cuando Israel salió de Egipto. Cómo ellos empezaban a mirar a su Dios. Y muy pocas veces encontramos que Israel haya alabado de esta forma a Dios. Y en esa alabanza hay mucha profundidad. Vamos a ver en Éxodo capítulo 15, y dice en el verso 1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo, al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios. Note cómo dice Israel. Este es mi Dios, dice. Mi Dios. A veces, cuánto nos cuesta reconocer o dar testimonio de nuestro Dios. Pero note que llenaba Dios realmente la boca de este pueblo. Y lo alabaré, Dios de mis padres, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar, dice, los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Dice el verso 14, lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, y se acobardarán todos los moradores de Canaán. Note cómo se envalentó Israel, eran esclavos. Pero dice, ahora van a ver ahora cuando lleguemos a Canaán, dice, vamos a entrar y se van a acobardar. Pero note que este gozo les duró poco, porque a la puerta de Canaán, ellos vieron a los cananeos y volvieron atrás. Y esto nos damos cuenta, hermano, cómo somos nosotros. Porque declaramos, hacemos grandes declaraciones, pero cuando viene la circunstancia, es donde nosotros tenemos que declarar. Dios es por nosotros, Dios es por mí. Tenemos que declarar ahí en la cara del enemigo, viéndole vencido, y declararle así, porque eso es fe. Israel va a poder declarar, y diréis en aquel día, dice, cantad a Jehová, aclamad su nombre, hacer célebres en los pueblos sus obras, y recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Ellos se van a encargar de esparcir la gloria del nombre de su Dios. Esto va a ser hermoso, Israel volverá a su Dios. Y ellos van a encargarse de guiar a otros pueblos a ver la hermosura de Dios. Y así también es con nosotros.
¿Cómo van a alabar otros si nosotros no vemos la hermosura de Jehová? ¿Cómo otros se van a enamorar del Señor? ¿Cómo otros van a correr la carrera? A veces le queremos forzar para que corra. Pero si ellos nos ven a nosotros correr, nosotros, hermanos, vamos a contagiar esto. Esto es por contagio. E igual que la incredulidad. La incredulidad es contagiosa. Pero la fe también. La fe es contagiosa. Y él dice también, el que anda con sabio, sabio será. Y bueno, note cómo se contagia. Bueno, hay que encontrar algún sabio por ahí. Verso 6 dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es. Grande es. Esta nación sale de apuros, sale del Armagedón. Quedan unos pocos hombres, sabemos. Pero dice Dios, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ellos van a ver al Santo de Israel en medio de ellos y van a cantar, porque se van a sentir grandes en Él. Y así es hasta ahora, hermanos. La palabra no nos enseña otra cosa. Cuando somos débiles, somos fuertes. No cuando somos fuertes, porque hermano, nadie es fuerte, nadie será fuerte en su propia fuerza. Pero cantamos igual que Israel y damos gracias a Dios. Bueno, vamos a tomar un recreo y luego vamos a continuar.